Estamos y les contamos que la Cámara de Diputados aprobó el proyecto de ley que regula los cobros de estacionamientos en clínicas y centros comerciales. Esta medida apunta a que este servicio sea gratuito durante las primeras 2 horas de uso. Bueno, y varias cosas que queremos conversar ahí más sobre este tema también al respecto. Y por eso que nos acompaña acá en CERNET Chile la ex subsecretaria de Transportes, Gloria Justa, que le damos la bienvenida. ¿Cómo está? Muy bien, muchas gracias. Este tema de los estacionamientos viene hace rato ya. Sí, es antiguo. ¿Y a ustedes cómo les tocó abordarlo en su minuto en el gobierno de Sebastián Piñera? Nosotros fuimos muy claros siempre en todas las políticas que hicimos en el Ministerio de Transporte en fortalecer el transporte público. Nosotros reconocemos que la ciudad empieza a ser un bien escaso, el espacio urbano empieza a ser un bien escaso y hay que prepararse para compartirlo bien. Y la mejor manera de compartirlo bien es fortaleciendo el transporte público. Y en esa dirección, nosotros creemos que cobrar por los estacionamientos es una medida que acompaña el fortalecimiento del transporte público. ¿En qué sentido? Uno de los problemas que hay cuando uno habla de el uso del auto versus el transporte público, que ambos son necesarios y hay distintos tipos de viajes en los cuales se justifican. Ambos conviven. Ambos conviven, pero uno de los problemas que tenemos para que los automovilistas usen más racionalmente el automóvil es que tengan conciencia plena de cuánto le cuesta a la sociedad el hecho de que ellos usen el auto. El cobrar por estacionamientos ayuda a que esa externalidad sea parcialmente percibida, de manera que cuando uno usa su auto sabe que va a tener que pagar y toma la decisión de usar el auto sabiendo lo que le va a costar. En algunos países esa medida se ha intensificado mucho más y se ha propuesto subir 2 y 3 veces los valores de los estacionamientos justamente para evitar la entrada de autos a ciertas áreas congestionadas. ¿Pero ese es un sistema regulado? No, son sistemas abiertos donde en algunos, por ejemplo, los estacionamientos públicos se les sube la tarifa. Cuando hablo del espacio escaso, ese espacio escaso empieza a tener también un costo monetario que alguien tiene que pagar, y si no se cobra vía estacionamiento se va a cobrar vía los precios de las cosas que se venden, y un costo social, y es ese costo social el que a nosotros nos importa mucho que las personas también recojan, y por eso nosotros promovíamos la tarificación vial por congestión, que es otra forma de pago por usar el auto y por internalizar el costo que significa para el resto que uno decida usar el auto. Ahora, ¿cómo uno puede sacar cálculos para poner una cifra que esté dentro de lo justo? Porque aquí eso es un tema, ya hemos visto esta sensación social que queda, del cual a veces uno se incluye de esta sensación como de abuso, que el sistema, de que algunos tienen más opciones que otros, en fin. En el caso de los estacionamientos en particular, este sentido de justicia, de cifra justa, ¿es parte de la discusión o a juicio usted ni siquiera debiese ser tema? Yo creo que no, porque las cosas valen lo que valen, ¿no? Y lo que tiene un costo, alguien lo tiene que pagar. O lo paga el Estado, o lo pagan las personas, o lo pagan los particulares. No existen las cosas gratis, ¿no? Siempre hay un pago. No hay una sensación de justo porque uno tiene otras alternativas para movilizarse. Y si hay una sensación de que se está cobrando más que lo que es el valor monetario que correspondería, porque, por ejemplo, los estacionamientos en un centro comercial están ocupando un espacio que si no se ocupara en estacionamiento se podría ocupar en más tiendas, por poner un ejemplo simple. Eso que se está dejando de generar porque no hay tiendas, alguien lo tiene que pagar, porque es un privado que está financiando eso y entonces cobra un precio. Si alguien considera que ese precio que está cobrando no es adecuado a ese valor, tiene canales como el CERNAC, por ejemplo, o como pedir un análisis de cuál es el fundamento para cobrar lo que se está cobrando. La justicia en ese sentido tiene que ver con que el precio que se está cobrando corresponda al valor que efectivamente tiene ese bien. O sea, en ese sentido, entonces, este proyecto no tendría mucho sentido, a su juicio. A mi juicio, lo que más me cuesta entender de una propuesta como esta es la divergencia que tiene en cuanto a la política pública de favorecer el transporte público. Yo creo que una medida que otorgue gratuidad a los usuarios de auto en forma masiva, como esta,
va justo en contra del incentivo al uso del transporte público. ¿Y por qué podría entonces existir una iniciativa de este tipo en este momento? Yo desconozco, me imagino que la razón es proveer algún elemento de bienestar a un grupo de personas, pero estamos hablando de un grupo muy limitado de personas que son automovilistas, que son usuarios de centros comerciales, porque uno la primera pregunta que hace entonces, ¿por qué no todos los demás estacionamientos son gratis? ¿Por qué todos los que están en las calles? O sea, si vamos a dejar gratis 2 horas en un centro comercial y afuera hay estacionamientos municipales, ¿por qué no todos esos también? ¿Por qué los estacionamientos subterráneos que están en Providencia no son también gratis? No hay una lógica muy clara y a mí me cuesta mucho entender cuál es el foco de esta medida que no sea favorecer o, como digo, proveer algo de bienestar a un grupo, pero que es un grupo muy acotado y además un grupo bastante privilegiado de personas, como digo, que son usuarios de auto y que además consumen en los centros comerciales. Ahora, a usted le tocó quizás mucho compartir o tener que conversar muchos proyectos con el Parlamento. ¿Usted ve alguna disposición o cree ver alguna disposición parlamentaria como a discutir un tema como este, más allá de que esté la propuesta, que esté conversándose en el Parlamento? Sí, mi experiencia es que siempre las cosas son conversables y que en la medida que uno aporta antecedentes y justificación sólida, los temas son acogidos. Y ese era el trabajo importante que nosotros teníamos que hacer frente a iniciativas como esta. Yo esperaría aquí que el Ministerio de Transporte fuera tremendamente enfático en defender la prioridad del transporte público y en defender que el espacio público tiene que ser usado principalmente por modos masivos y no por los automóviles. De manera que entregar esta gratuidad tan selectivamente me parece a mí que no es una medida correcta. A propósito de espacio público, le quiero llevar un tema que ocurrió este fin de semana. Sigue todavía el conflicto, al parecer, de parte de los operadores del Transantiago o los choferes, como algunos les pueden llamar, respecto a la inseguridad que viven en el transporte público. Durante el gobierno de Sebastián Piñera también fue tema en algún minuto y se discutió en más de una oportunidad. Ayer hubo un paro, de hecho, a propósito de un partido de fútbol. O sea, estamos llegando a detener el transporte público por un partido de fútbol. ¿Qué se está haciendo mal detrás de todo esto? El problema es la seguridad, como usted lo dice. Recuerdo varios casos que después de partidos se quemaban buses. Por eso se lo preguntaba, y esa es de la hecho. razón. ¿Sí? Y los choferes se sienten inseguros porque efectivamente suben personas muy agresivas y ellos no tienen ningún control y además le pueden perder el bus y quemarlo y pueden agredir a los pasajeros, cosa que también ha ocurrido. De manera que esto es un tema que a mi juicio se resuelve con más seguridad en el entorno de los estadios en el momento de los partidos. Pero en el caso del mismo Transantiago... Pero suprimir el transporte público o no salir no es la mejor medida. Pero por eso, ¿por dónde pasa la solución? ¿O definitivamente Transantiago para este tipo de cosas no tiene solución y fue mal diseñado y simplemente el sistema como está pensado y operado no va a dar nunca alguna solución desde el punto de vista de seguridad para quienes trabajan en el sistema? Es que no es obligación de Transantiago, la seguridad no es obligación de los operadores de transporte. Tanto como no es obligación de los ciudadanos comunes. La seguridad está en manos del Ministerio del Interior y con todos los recursos que tiene es el encargado de dar seguridad a todos los servicios. No puede uno esperar que sea el proveedor de los servicios de transporte el que asegure más allá de lo que le corresponde por los contratos de operación que tiene. Tiene los mecanismos de control, en fin, pero la seguridad pública es obligación del Ministerio del Interior. ¿Y por qué entonces cuando paran los operadores de Transantiago, yo me acuerdo en la época en que estaba usted también de subsecretaria, el reclamo iba al Ministerio de Transporte, que el Ministerio de Transporte no tomaba las medidas, que el Ministerio de Transporte definitivamente no estaba quizás apretando a las empresas de transporte? ¿Por qué entonces la lectura va hacia ese lado y nunca se ha apuntado entonces directamente al Ministerio de Transporte? No, porque en ese caso, por ejemplo, los casos que nos tocaron a nosotros, en general, cuando había paros, por ejemplo, o algún bloqueo de terminales, tuvo que ver mucho con temas laborales y con contratos de trabajo, en los cuales el Ministerio, como contratante del servicio a los operadores privados, sí tenía un rol. En el caso de seguridad pública, siempre se trataron con el Ministerio del Interior. Nuestra intervención, ahora, ¿por qué todo llega al Ministerio de Transporte? Porque es como la ventanilla única, digamos, de todos los servicios que transportan personas. Pero lo que ocurrió ayer era algo esperable, de acuerdo quizás a una proyección. Si es que las cosas no mejoraban, ustedes empezaron
porque insisto, lo que ocurrió ayer quizás ha pasado medio colado con todas las cosas que han sucedido, pero que pare un sistema de transporte, un porcentaje tan grande por un partido de fútbol, por la seguridad de un partido de fútbol, era algo que no lo veíamos, yo no lo recordaba por lo menos. Eso por no temas está... laborales sí, pero por eso no. Las empresas están sujetas a multas si es que no proveen los servicios. La obligación de la empresa es proveer el servicio. Y la obligación del ministerio, en este caso, es fiscalizar que el servicio se cumpla. Si no se cumple, los contratos establecen multas y esas multas habrá que aplicarlas. Pero ¿cómo se resguarda la seguridad de ellos? Porque ellos hablan también de la seguridad de los pasajeros en ese sentido. Sí. Usted que estuvo dentro del ministerio, ¿cómo se pudiese buscar una fórmula de salida de poder tratar de mejorar los sistemas de seguridad al interior de los buses del Transantiago? La única que yo veo es, tal como usted dice, que son eventos anticipables, porque esto no es permanente, estos son casos bien puntuales. Y nosotros logramos, en muchos casos, coordinándonos, me acuerdo con Rodrigo Villa, en ese tiempo subsecretario del Interior, prever situaciones como esta. Y por eso digo, la seguridad pública en eventos que tienen un alto riesgo es anticipable y uno puede controlarla. La obligación de los operadores de buses es salir a la calle y entregar el servicio, pero ellos no pueden hacerse cargo de la seguridad pública. Y ellos están expuestos a multa y seguramente el Ministerio les va a aplicar las multas. Bueno, ex subsecretaria. Y actual consejera política de Evópolis. Exactamente, de Evópolis. Muchas gracias por estar junto a nosotros. Muchas gracias a usted. Y haber compartido este tiempo. Que esté muy bien. Gracias. Bueno, nosotros vamos a hacer una pausa y ya regresamos con más noticias. Era inevitable ahí.